visto anteriormente y que es como a manera de una recapitulación o a manera de un recordatorio de lo que son los hidrocarburos. ¿Cómo vamos a clasificar un hidrocarburo? Básicamente los hidrocarburos vamos a poderlos tener de dos tipos: un hidrocarburo alifático y un hidrocarburo aromático. Después vamos a ver el tipo de cadena, el tipo de enlace, pero básicamente tenemos dos tipos de hidrocarburos, un alifático y un aromático. El hidrocarburo alifático, a su vez, se divide en dos: saturados e insaturados. Y recordemos, el concepto insaturado lo que nos dice es que le hace falta cierta cantidad de hidrógenos. Entonces, dentro de los insaturados vamos a tener alquenos y alquinos. Los aromáticos se incluyen dentro del grupo de los insaturados debido a que dentro de su composición nos vamos a dar cuenta que el número de hidrógenos también se reduce. Por lo tanto, el hidrocarburo aromático también es un hidrocarburo insaturado. Por otro lado, el hidrocarburo saturado, pues es el que tiene o utiliza sus 4 electrones de valencia para unirse con un carbono y con 3 hidrógenos. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, básicamente, el hidrocarburo insaturado lo que tiene es cierta cantidad de hidrógenos menos que los hidrocarburos saturados. Entonces, la insaturación se da por la pérdida de hidrógenos. Ese es el concepto. Insaturación en hidrocarburos se debe a la pérdida de hidrógenos. Ahora, cuando hablamos de la pérdida de hidrógenos, esto significa de que en algún momento entonces los compuestos van a tender a elevar su número de enlaces. ¿Qué significa esto? De que conforme pasamos de un alcano con enlaces sencillos, pasamos a un alqueno con enlace doble, ahí ya pierde cierta cantidad de hidrógenos. Pasamos a un alquino, pierde cierta cantidad de hidrógenos porque tiene enlaces triples. ¿Y qué sucede o qué pasa entonces con los aromáticos? Nos vamos a dar cuenta que los aromáticos poseen una característica muy especial y por eso es de que se agrupan, por así decirlo, dentro del grupo de los insaturados. Entonces, recordemos esto, según su tipo de enlace. Y tenemos de que los saturados únicamente vamos a tener dentro de ellos a un grupo que se llama, o la unión o el enlace es enlace simple. Entonces, ¿qué significa? De que aquí, donde tenemos estas X, lo que vamos a tener son hidrógenos. Ese es el concepto de saturado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los alquenos? Bueno, recordemos esto. Este enlace simple lo que indica es de que un electrón de este carbono se lo presta a este carbono y otro electrón de este carbono se lo comparte con este carbono. Eso es lo que significa ese enlace sencillo, es decir, un par de electrones. Un par de electrones, pero cada carbono está brindando un electrón, por eso es que tenemos ese par de electrones. Luego tenemos los alquenos, enlace doble. ¿Y el enlace doble qué nos indica? De que este carbono ahora tiene 2 electrones compartiéndolos con este carbono y este carbono nuevamente tiene 2 electrones compartiéndolo con este. Entonces, como están compartiendo 2 electrones carbono-carbono, significa de que ahora este carbono entonces ya únicamente tiene 2 hidrógenos. ¿Por qué?
Porque si recordamos, cuando un carbono o cuando los hidrocarburos se forman, la idea es de que los electrones de valencia, que pueden ser 2 o 4, cuando el carbono se une para formar compuestos orgánicos, utiliza valencia 4, es decir, 4 electrones. Entonces, como este carbono ya está prestándole 2 a este otro carbono, ¿qué significa? Que solo tiene 2 electrones más para poder unirse a esos hidrógenos. Entonces, si nos damos cuenta, pasamos de un alcano a un alqueno, en donde ya estamos reduciendo el número de hidrógenos. Veamos ahora qué pasa con un alquino, enlaces triples. Y recordemos este concepto de los alquinos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 3 electrones, se los comparte a él, al otro carbono. Y este carbono tiene aquí 3 electrones y se los comparte a este. Entonces, ¿qué significa? Como trabajamos con valencia 4, ya solo tenemos espacio para un hidrógeno y espacio para un hidrógeno en cada carbono. Entonces, se redujo aún más la cantidad de hidrógenos. Entonces, cuando nosotros vemos ese concepto, resulta que si nosotros empezamos a desplazarnos, por así decirlo, de los alcanos, de los alquenos, de los alquinos, se va reduciendo el número de hidrógenos. Y por eso es que se llaman insaturados. Ahora bien, ¿qué pasa con el grupo que estamos viendo ahora? Con este grupo que nosotros llamamos aromáticos. Iniciemos mostrando que tiene una figura hexagonal. Una figura hexagonal. Ahora bien, en algún momento vamos a ver un concepto de ciclación en donde ciertos compuestos del tipo lineal pueden volverse cíclicos. La idea es de que el grupo de los aromáticos no pueden volverse lineales, porque si se vuelven lineales, pierden sus características, así como ciertos compuestos que se pueden ciclar y formar una figura hexagonal, no van a ser aromáticos. Son conceptos diferentes. Antes de ver eso, recordemos este concepto. Según el tipo de cadena que forman, nosotros vamos a poder tener 2 tipos de hidrocarburos, alifáticos y aromáticos. Alifáticos, recordemos, son aquellos que forman una cadena lineal, que no necesariamente va a ser una cadena recta, ¿verdad? Puede ser en esta forma, también puede ser en esta forma, puede ser en esta forma. Es decir, una cadena lineal no necesariamente va a ser una línea recta, ¿verdad? Sino que la cadena lineal se llama así por la posición que adquieren los carbonos al momento de unirse. ¿Qué pasa con los hidrocarburos aromáticos? Los hidrocarburos aromáticos van a tener, como les repito, esta estructura característica, esta estructura que es una figura hexagonal, es un hexágono, y en el cual en cada una de las aristas o de los puntos en los que se unen estas líneas, vamos a tener un carbono. Entonces significa que vamos a tener 6 carbonos. Recordemos un concepto. Vamos a poder encontrarlo con un círculo o con unas líneas que básicamente lo que indican son enlaces dobles. Entonces, ya sea con esas líneas indicando enlaces dobles o con ese círculo en el centro, eso nos indica que tenemos una figura aromática, una figura bencénica. Y es esa diferencia, esos enlaces dobles, lo que difieren
del concepto que vamos a ver ahorita. Este concepto en donde vemos un alifático y un aromático. Los alifáticos pueden ser alcanos, alquenos y alquinos. Ese concepto ya lo conocemos. Alcanos, enlaces sencillos, alquenos, enlaces dobles, alquinos, enlaces triples. Ahora, estos alifáticos, como les decía, en algún momento pueden volverse cíclicos. En algún momento pueden venir y formar una figura. Entonces, normalmente, nosotros cuando estos compuestos no se han conformado en esta figura, los solemos llamar como acíclicos. ¿Por qué acíclicos? Porque no están formando una figura cíclica. Ese es el concepto. Pero sí hay algunos que pueden formar una figura cíclica. Veamos estos que tenemos aquí en la parte inferior. Ciclo hexano. Ciclo obviamente porque proviene del concepto de ciclación. Formó un ciclo. Hex porque es el prefijo de 6. Y el sufijo ano que nos indica de un alcano, enlace sencillo. Ahora, cuando nosotros venimos y hablamos de que una figura de 5 carbonos puede ciclarse, entonces el nombre sería ciclo, pen, que es el prefijo para 5, y ano, que es el sufijo del enlace sencillo, del alcano. Entonces, si nos damos cuenta, aquí con el ciclohexano tenemos una figura similar al benceno. Similar, pero no igual. Similar en la forma que adquiere. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos enlaces sencillos. En el benceno tenemos enlaces dobles, 3 enlaces dobles. Entonces, no es lo mismo el ciclohexano que el benceno. No son iguales. El ciclohexano, enlaces sencillos. El benceno, enlaces dobles. Aun cuando tengamos 6 carbonos dentro de la estructura que se formó, nos vamos a dar cuenta que esa forma que se obtuvo al ciclarse se parece al benceno, se parece al aromático, pero no son lo mismo. Son dos compuestos completamente diferentes. Son dos compuestos que tienen características tanto físicas como químicas completamente diferentes uno de otro. Y veamos algo, y esto nos va a servir más adelante. ¿Qué nos indica esta parte, este carbono? De que aquí tenemos un hidrógeno y otro hidrógeno, dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque aquí se está compartiendo uno con este carbono y otro con este carbono. Entonces tenemos ahí los 4 electrones. Bueno, entonces significa de que nosotros ahí seguimos teniendo el mismo concepto de los alcanos. El benceno vamos a ver cómo se reduce ese número de hidrógenos y que por lo tanto no es químicamente igual al ciclohexano. Ahora veamos. Veamos este concepto. Los hidrocarburos aromáticos reciben este nombre debido a los olores intensos, normalmente agradables, que presentan en su mayoría. El nombre genérico de los hidrocarburos aromáticos mono y policíclicos es areno. Entonces veamos aquí estos conceptos. Areno es un sinónimo de decir un hidrocarburo aromático. Y los radicales que forman o que se derivan de ellos los vamos a llamar arilos. Recordemos, metil, etil, propil, butil, pentil. Esos son los radicales. Ahora, un concepto muy básico es que nos dice de que los hidrocarburos aromáticos pueden ser mono y policíclicos. Es decir,
que pueden formar un único ciclo, como el benceno. Pero también puede hacer que se unan y que tengamos dos figuras bencénicas unidas. Entonces ahí tenemos un policíclico, es decir, más de dos ciclos. Todos ellos se pueden considerar derivados del benceno. Entonces, la estructura principal de un hidrocarburo aromático va a ser el benceno. Va a ser esa figura hexagonal con los enlaces dobles. Es una molécula cíclica de forma hexagonal y con un orden de enlace intermedio entre un enlace sencillo y un doble enlace. Es decir, presentamos una alternancia de enlaces dobles y enlaces sencillos. Si se dan cuenta, aquí estas figuras técnicamente son la misma. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos un enlace doble, pero en esta tenemos un enlace sencillo. Pero si se dan cuenta, tenemos alternancias. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Si nos damos cuenta, la alternancia se debe a que no importa en dónde está el enlace doble o el enlace sencillo, siempre de alguna forma todos los carbonos van a estar en contacto con un enlace doble y un enlace sencillo. Veamos este concepto, este carbono que tendríamos aquí. Vamos a tener aquí compartiendo dos electrones y aquí compartiendo un electrón. Tenemos entonces tres electrones en juego. Por lo tanto, esta figura únicamente va a aceptar aquí un hidrógeno. Veamos este carbono que tendríamos aquí. Un electrón y dos electrones en esta parte. ¿Qué significa? De que solo va a aceptar un hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un electrón más dos electrones, tenemos tres, más uno el hidrógeno, tenemos cuatro electrones de valencia. Ahora, veamos esta misma figura en este punto. Ahora aquí la alternancia es diferente. Aquí tenemos dos electrones y aquí uno. En posición diferente ese doble enlace. Pero siempre tenemos esa alternancia. Por lo tanto, esa alternancia posibilita de que en algún momento cada carbono va a estar en contacto con un enlace doble y con un enlace simple. Es decir, los carbonos van a tener en juego tres electrones carbono-carbono. Por lo tanto, solo da espacio para tener un hidrógeno. Se redujo entonces el número de hidrógenos. Por eso es que el hidrocarburo aromático es un hidrocarburo insaturado. ¿Por qué? Porque los hidrógenos se pierden debido a esos enlaces carbono-carbono que se poseen. Ahora, normalmente o experimentalmente se comprueba que los seis enlaces son equivalentes. Tres dobles, tres sencillos. De ahí que la molécula de benceno se represente como una estructura resonante entre las dos fórmulas propuestas por Kekulé en 1865. Según este esquema, podemos ver que para representar la figura bencénica, no importa en dónde coloquemos el enlace doble o en dónde iniciemos colocando el enlace doble. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una alternancia, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Por lo tanto, esta figura es igual o equivalente a esta que tenemos aquí. Entonces, estas formas son las que normalmente nosotros vamos a ver o las que normalmente nosotros vamos a utilizar cuando estamos hablando de un hidrocarburo aromático, cuya figura principal, cuya estructura básica y primordial en los hidrocarburos aromáticos va a ser el benceno. Esa es como la parte estructural. Ahora bien, esto significa de que en algún momento
no importa cómo pongamos enlace doble o enlace sencillo, siempre el carbono va a estar en contacto con un enlace doble y un enlace sencillo. Por lo tanto, lo que les decía era de que aquí este carbono comparte tres electrones carbono-carbono y cada carbono, al compartir esos tres electrones, solo tiene espacio para un hidrógeno. Por eso tenemos el hidrocarburo insaturado. Redujimos el número de hidrógenos. Y la insaturación eso es. Se aumenta el número de electrones carbono-carbono y se pierden hidrógenos. Tenemos entonces que el hidrocarburo aromático es un hidrocarburo insaturado. Normalmente, la figura bencénica se va a representar con esos dobles enlaces, como veíamos, o con un círculo en el centro. Eso nos indica la alternancia, enlaces dobles y enlaces sencillos. Ya sabemos entonces de que cuando tenemos esa figura, en cada una de estas aristas lo que nosotros vamos a tener, que es carbonos. Muchas veces ni se suele colocar de qué es carbono porque la figura bencénica es muy propia o muy específica y por lo tanto, la, al ver esa estructura, se asume exclusivamente que es benceno, que por lo tanto tiene carbonos y cada carbono tiene un hidrógeno. Muchas veces también pasamos de estas formas estructurales a una forma ya un poco más en tercera dimensión, en donde cada uno de estos círculos, pues básicamente nos muestra un carbono y cada una de estas figuras un poco más claras, pues nos muestra el hidrógeno. ¿Por qué sabemos de que esa es una figura bencénica? Porque obviamente cada carbono, si fuera un alcano, tendría la unión de dos hidrógenos. Pero como aquí solo tenemos un hidrógeno, es indicativo de que esta figura es equivalente a esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tenemos un carbono unido a cada hidrógeno. Entonces ahí hablamos de que estas dos figuras son equivalentes entre sí, de que representan el mismo concepto. Ahora, los hidrocarburos aromáticos provienen de compuestos cíclicos con dobles o triples enlaces. Ya lo vemos. ¿Por qué? Compuestos cíclicos con dobles o triples enlaces. Porque si nos damos cuenta, cada carbono está unido, por así decirlo, con un enlace triple. ¿Por qué? Porque tiene tres electrones en juego. Son compuestos derivados del benceno. El benceno es esa figura cíclica. Y el benceno se representa básicamente con esta fórmula que tenemos aquí. C6H6. Es decir, 6 carbonos, 6 hidrógenos. Un hidrógeno para cada carbono. Ahora, el benceno, C6H6, fue descubierto por el científico inglés Michael Faraday en 1825, aislándolo del gas de alumbrado. Recordemos que el gas natural que nosotros podemos encontrar en la corteza terrestre es un hidrocarburo también. Por lo tanto, este hidrocarburo aromático fue aislado inicialmente de un hidrocarburo más específico, con una utilización diferente. Por eso es de que muchas veces los hidrocarburos se derivan de otro hidrocarburo. Ahora bien, es un líquido incoloro, con un olor característico y sabor a quemado, de fórmula molecular C6H6. La molécula del benceno consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno. Entonces,
Normalmente nosotros vamos a encontrar estas figuras para referirnos al benceno, o estas figuras nos van a representar al benceno, pero sabemos de qué es benceno, pero dentro de esta figura ya sabemos de que aquí tenemos inmersos, aunque no lo mostremos, carbonos en sus aristas y cada carbono con un hidrógeno. Y esto era lo que les decía. Enlace doble, enlace sencillo, tres electrones. Por lo tanto, hay espacio o solo se admite la figura para tener un hidrógeno más, hidrocarburo insaturado. Ahora bien, iniciemos a mostrar los conceptos de nomenclatura. Conceptos muy sencillos, muy básicos, en donde podemos venir y decir, el benceno y sus homólogos, compuestos aromáticos, poseen una gran estabilidad química y solo reaccionan a condiciones especiales y con el uso de catalizadores apropiados. Entonces, si nos damos cuenta, no importa en dónde tengamos el enlace doble y el enlace sencillo. Siempre que exista esa alternancia, vamos a tener la figura bencénica. Ahora, en algún momento, esta figura bencénica va a poder tener ciertos homólogos. ¿Qué significa? De que en algún momento esa figura bencénica va a tener la capacidad de venir y que en este carbono tengamos un CH3. Ahí ya nos cambió un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya esta figura B ya no es igual a esta figura A. ¿Por qué? Porque la A únicamente tiene benceno, pero en la B ya tenemos una figura diferente por esa adición del grupo metilo. Entonces, aquí estamos hablando de un compuesto diferente, con estructura principal bencénica, pero ese grupo metilo que se le agrega, pues le otorga características diferentes. Ahora entonces, veamos cómo nombraríamos esos elementos. Cuando el benceno lleva un radical, se nombra primero, se nombra primero dicho radical, seguido de la palabra benceno. Si nos damos cuenta, iniciamos con la parte más fácil de la nomenclatura. Bueno, ¿qué elemento químico tenemos aquí en la figura número 1? Cloro. ¿Y la estructura cuál es? Benceno. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Primero el nombre del radical, seguido de la palabra benceno. ¿Cuál es el radical? Cloro. Seguido de la palabra benceno. Entonces, este compuesto, ¿cuál sería el nombre? Clorobenceno. Muy sencillo. ¿Qué pasa con esta figura que tenemos? Un grupo metilo. ¿Por qué? Porque si recordamos, CH4 es metano. CH4 es metano. Pero como se unió aquí, perdió un hidrógeno. Por lo tanto, ahora es metilo o metil. Entonces tenemos metilbenceno. Y al metilbenceno también se le suele nombrar tolueno. Tolueno. Ahora veamos este. Nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Nitrobenceno. Iniciamos mostrando el nombre del radical y posteriormente la estructura bencénica. Nitrobenceno. Muy sencillo. ¿Qué pasa cuando ya tenemos dos radicales? Como es una figura cíclica, le debemos dar el número más bajo a la figura radical, al mayor número de carbonos. Entonces, no importa si yo nombro aquí 1 o 2, es equivalente a venir y nombrarlo 1, 2.
Entonces, esta figura número uno, ¿cómo la llamo? 1,2 dimetil. ¿Por qué? Porque estos son metilos, ¿verdad? Entonces, 1,2 dimetil. Y el nombre de la figura bencénica, dimetilbenceno. Ahora veamos algo. Tenemos 1 o 2 dimetilbenceno. También lo podemos llamar O dimetilbenceno. Ya vamos a ver por qué. O tiene un tercer nombre que puede ser O chileno. Si nos damos cuenta, esta O sustituye esta numeración, 1, 2. Bueno, ¿qué pasa con esta figura número 2? 1, 2 y 3. Si lo nombro al contrario, va a ser igual. Los sustituyentes o radicales van a estar en el 1 y en el 3. Entonces, 1,3 dimetilbenceno. Solo cambió la numeración. Y si nos damos cuenta, también se puede llamar M-dimetilbenceno o M-chileno. Entonces, la M sustituye al 1 y al 3. ¿Qué pasa si yo vengo entonces y nombro 1, 2, 3, 4? Lo mismo si lo nombro en la forma contraria, ese sustituyente por esa forma cíclica que tiene, siempre me van a quedar esos números de esa forma. Entonces, cuando mis radicales están en los números 1 y 4, dimetilbenceno, también lo puedo llamar P-dimetilbenceno o P-chileno. Y si nos damos cuenta, la P sustituye al numeral 1, 4. Entonces, la O sustituye 1, 2, la M sustituye 1, 3 y la P sustituye 1, 4. Entonces, el dimetilbenceno también se conoce como chileno. Entonces, ¿el chileno qué es? Una figura bencénica que tiene dos metilos o dos radicales de metil. La posición en la que están esos radicales es lo que le otorga características diferentes. Entonces, como tenemos ese concepto, continuemos con la nomenclatura. ¿Cómo nombraríamos este elemento? Metilbenceno. ¿Por qué metil? Porque tenemos un metano que perdió un hidrógeno y ahora es un metil. Metilbenceno o el nombre equivalente que sería tolueno. Bueno, ¿qué pasa con esta figura bencénica? Que ya vemos que tenemos metil y etil. ¿Por qué? Porque el etil lleva dos carbonos, etano, ¿verdad? Dos carbonos. Pero aquí es un radical y perdió, por lo tanto, un hidrógeno. ¿Qué número le vamos a dar a cada uno de los radicales? El número más bajo al radical más grande, al que tiene más carbonos. En este caso es un etano, por lo tanto este va a ser el 1 y este va a ser el 2. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Va a ser en base a el abecedario. De primero va la E, después va la M, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? 1 etil, 2 metil, benceno, la estructura principal, o etil, metil, benceno. ¿Por qué etil, metil, benceno? Porque ya sabemos de que únicamente tenemos un etil y un metil. Ahora, ¿qué pasa con estas figuras? Aquí tenemos, lo podemos nombrar, como las dos son iguales, le podemos dar 1, 2 y 3. O al contrario, 1, 2 y 3. Y lo podemos nombrar 1, 3 dimetilbenceno. Pero si recordamos la M, la O, la M y la P, nos dice que cuando los radicales están en el 1 y en el 3, se puede sustituir esa numeración por M.
Entonces, 1,3-dimetilbenceno o simplemente M-dimetilbenceno. M sustituye 1,3. ¿Cómo le nombraríamos esta figura que ya tiene más carbonos? Obviamente le vamos a dar el número más bajo al de mayor carbonos. Entonces, aquí tendríamos el 1. ¿Por qué? Porque tenemos 3 carbonos, que es un propil, ¿verdad? De propano. El 2 es un etil y el 3 es un metil. Siempre le vamos a dar el número más bajo a la mayor cantidad de carbonos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Nombramos de primero el metil, después el etil o de último el isopropil. No, aquí no importa la numeración que tengan. Aquí lo que importa es, según el abecedario, cuál iría primero. Entonces, 2-etil. ¿Por qué? Porque va antes la E que la I y que la M. 1 isopropil. 3-metilbenceno. Una forma muy sencilla para nombrar. Ahora bien, recordemos algo. Cuando solo hay dos sustituyentes, podemos utilizar las abreviaturas. Orto para 1 y 2, cuando el sustituyente está en el 1 y en el 2. Meta, cuando el sustituyente está en el 1 y en el 3. Y para, cuando el sustituyente está en los carbonos 1 y 4. Entonces, en este ejemplo que tenemos, los sustituyentes están en el 1 y en el 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 2 o el 3. Y si lo nombramos al contrario, 2, 3 y 4, siempre van a estar en el 1 y en el 4. O si los nombramos para el lado contrario, ¿verdad? Aquí tendríamos el 2, aquí el 3. Siempre va a estar en los sustituyentes, siempre van a estar en el 1 y en el 4. Por lo tanto, es equivalente a decir 1,4-dimetilbenceno o P-dimetilbenceno. P que significa para, M que significa meta y O que significa orto. Orto 1,2, meta 1,3 y para 1,4. Usos de los hidrocarburos. Normalmente los hidrocarburos los vamos a poder encontrar en un sinnúmero de elementos plásticos, básicamente en tipos de nylon, ¿verdad? Nylon muy delgados, pero que siempre mantienen un olor característico, pero básicamente en nylons o plásticos de una muy baja densidad. Normalmente también lo vamos a encontrar en resinas epóxicas, ¿verdad? Que son básicamente como una forma líquida que al endurecerse tiende a convertirse como en plástico. Muchos de los detergentes también que utilizamos, a eso se debe cierto olor que presentan, es a que son derivados de un hidrocarburo aromático. Ahora, si recordamos el tolueno, que es esa figura de benceno con un metil, ¿verdad? De ahí es de donde surge el trinitrotolueno, es decir, 3 nitrógenos más un tolueno. ¿Y qué significa eso? Es la TNT, ¿verdad? La dinamita. 3 nitrógenos y tolueno. Es decir, el hidrocarburo aromático, el benceno, forma una estructura, se une a un metil y se convierte en tolueno. Más 3 nitrógenos y se convierte en dinamita. Entonces, si nos damos cuenta cómo de un hidrocarburo aromático, pues surge este explosivo, ¿verdad? El ácido benzoico, ¿verdad? Que se utiliza para elaboración de perfumes, de medicina y alimentos. Solventes, ¿verdad? Como el mismo xileno. Y las gasolinas, ¿verdad? Que son los hidrocarburos aromáticos, también forman parte de la composición de la gasolina, teniendo como rol principal el elevar su índice de octano o de octanaje. Entonces, la gasolina super, por ejemplo, lo que hace es que tiene más octanos que la regular. Y eso se debe a la adición de un hidrocarburo aromático. Compañeros, eso ha sido todo por este día. Muchas gracias por su atención.